Hoy contamos con el profesor don Jordi Canal, que es doctor en Historia y que en la actualidad ejerce como profesor en la prestigiosa Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París. Con anterioridad y hasta el año 2001 había trabajado como profesor de Historia también contemporánea en la Universidad de Gerona. Con nuestra fundación ha trabajado también en alguno de los cursos, sobre todo en el año 2008 participó en el curso de Episodios Nacionales, siendo su campo de estudio el tema de la contrarrevolución, el carlismo, el nacionalismo y todo lo que se refiere también a la pintura de este siglo XIX, la historia, la literatura, la violencia política. Ahora en este momento está trabajando en una biografía de Galdós y por eso su conferencia va a estar enfocada desde el punto de vista de la historia. Nos proporcionará, por lo tanto, lo que es el marco de los acontecimientos políticos, económicos y sociales que se realizaron durante este periodo romántico y que permitieron lo que es el título de su conferencia, la construcción de la España contemporánea. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes. Es para mí un placer y un honor estar otra vez aquí en el Museo del Prado, invitado por la Fundación de Amigos del Museo del Prado, y para hablarles hoy de la construcción de la España contemporánea. Mi función, o en todo caso lo que me han encargado más o menos es de situar históricamente este curso. Por lo tanto, yo he titulado mi intervención La construcción de la España contemporánea en un sentido de salir de esas ideas que a veces la historiografía española ha desarrollado, también otras historiografías, esa idea de la existencia de una España eterna, para decirlo de alguna forma. Yo creo que esa España se va construyendo, pasa por etapas muy distintas y, en concreto, el siglo XIX, luego iré matizando las cronologías, pero en todo caso en el siglo XIX se construye, me parece, una España con características sensiblemente distintas a las del siglo anterior. Es esa construcción de la España contemporánea que está en las bases, evidentemente, de la España actual. Por lo tanto, la idea de construcción yo quería, digamos, destacarla desde los inicios o desde el principio de mi intervención, porque volveré bastante sobre ello. Hay necesariamente una construcción de algo distinto a lo que había en el siglo XVIII, XVII y XVI. España, en la época moderna, y luego volveré sobre todas esas cuestiones, era un imperio, lo que llamamos la monarquía católica, pero desde principios del siglo XIX debe repensarse. Es decir, el imperio, para decirlo de alguna manera, está desapareciendo, se está disolviendo después de 1808. Y a mediados de los años 20 ese imperio ya casi no existe. Existen algunos territorios, pero la mayor parte, lo que podríamos decir toda la América continental, ya no forma parte de esa monarquía hispánica. Ya no es España, ya no es parte de esa España, monarquía católica, imperio, como queramos decirle. Por lo tanto, hay que construir algo nuevo o hay que repensar la estructura. Y ahí, durante todo el siglo XIX, más que contradicciones, digamos, la dialéctica entre imperio, que se va, pero que queda algo todavía, y nación, que se construye, marca todo el siglo. España va a estar durante mucho tiempo entre el modelo de imperio
y el modelo de nación contemporáneo. De nación contemporáneo en la línea de lo que podemos llamar los estados-naciones que nacen en ese momento de la historia. Eso no es una excepción española. Le va a ocurrir a buena parte de los países del ámbito de la Europa occidental. Por lo tanto, necesidad de repensar España, necesidad de construir en todos los sentidos el Estado-nación contemporáneo, de la misma manera que lo están haciendo todos los otros países. Construir el Estado-nación significa muchas cosas y va mucho más allá de lo estrictamente político. Evidentemente hay que decidir qué tipo de régimen se va a instalar y ahí las disputas entre monarquía-república o entre, en el interior de la monarquía, una monarquía constitucional o una monarquía más absolutista son evidentes. Eso en primer lugar, pero también hay que construir símbolos, hay que elaborar una cultura, y ahí entraríamos muy claramente en el tema del curso. Ese Estado-nación necesita unas estructuras políticas, pero también, insisto, necesita unos símbolos que lo representen. De ahí que toda la discusión sobre la bandera, por ejemplo, o sobre el himno, cae justo en este momento, o sobre la necesidad de crear museos, de crear una nueva historiografía que explique el pasado de España. Todo eso forma parte de esa construcción. Y es un momento en el que hay que nacionalizar, es decir, las naciones y la conciencia nacional no es algo como creían algunos en el siglo XIX y todavía una parte del nacionalismo, sobre todo de los nacionalismos periféricos actuales, siguen pensando, no es algo natural, que está ahí desde siempre, desde que Dios lo creó, como pensaban a finales del siglo XIX algunos, o desde la prehistoria, como una parte del nacionalismo vasco sigue pensando, o desde la época medieval, como una parte del nacionalismo catalán sigue pensando. Eso es algo que se forma, que se construye también, la conciencia nacional. Y por lo tanto el siglo XIX es un momento fundamental de nacionalismo y de nacionalización. Es decir, hay que convencer a los habitantes de ese Estado-nación que se está construyendo de que son españoles y de que son españoles y que, por tanto, deben sentirse españoles. Eso no es algo evidente, pero no es algo evidente en ningún lugar. A veces esas cosas nos parecen evidentes y, sobre todo, nos parecen evidentes en algunos países que hemos tomado a veces como modelo, por ejemplo, Francia. Pero claro, si nos miramos el caso de Francia, es con sus diferencias, pero tiene muchos puntos comunes con España. Los franceses se pasan desde la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial nacionalizándose también, creando franceses. ¿Cuántas personas no hablaban el francés en la época de la Revolución Francesa? Pues mucha gente. Entre otras cosas, hay que enseñar francés, a veces, dando la posibilidad de escoger, en otras imponiéndolo, pero hay que francesizar esa sociedad y hacer que esos franceses, de alguna manera, se sientan franceses. Eso que llamamos franceses, que se sientan franceses. Hay un libro que explica eso muy bien de un profesor norteamericano, Eugene Weber, y él titula el libro se titula de campesinos a franceses. Es decir, cómo convertir a esos campesinos de finales del siglo XVIII, que lo que se sentían que se sentía que pertenecían a su pueblo, a su aldea, a veces a su región,
como convencerles de que son parte de una nación Francia. Por tanto, estamos en un siglo, el siglo XIX, en la que se construye la España contemporánea, y se construye sobre todo a partir de ese momento clave, de ese momento fundamental que es 1808. 1808 es el momento en el que realmente se hunde esa España imperio, o esa España que viene de la época moderna. En 1808 sabemos que empieza la Guerra de Independencia, pero lo que está en la base, digamos, en la Guerra de Independencia, es en buena medida una consecuencia de ese terremoto de 1808, un terremoto que afecta a España, y la Guerra de Independencia, más todo lo que va a venir después, son los efectos de ese terremoto, para decirlo de alguna forma. Pero lo que ocurre en 1808, es decir, que el Estado o la monarquía no tiene rey, eso afecta no solamente a España, afecta a todo el territorio de la antigua monarquía y da pie a todos los procesos de independencia en América, y por lo tanto ahí también de construcción de nuevas naciones y de estados-nación, y en muchos casos construcción de nuevas naciones que necesariamente se construyen frente a algo, en ese caso España. De ahí ese juego de la independencia, aunque entre 1808 y 1820, digamos, no sea la independencia en todos momentos lo que se pide o lo que se reclama o por lo que se lucha. En muchos casos hay intentos de restauración de una monarquía realmente con un rey, con un rey real, no ese que ha desaparecido en 1808 con ese juego entre Carlos IV, Fernando VII y Napoleón. Y la salida, digamos, motín de Aranjuez en un primer momento, con la implicación del hijo de Fernando VII, enfrentamiento con el padre, Carlos IV y María Luisa de Parma, y luego salida de los dos, de Carlos IV y de Fernando VII, a Valençay, en Francia, y por tanto sometiéndose a Napoleón y en cierta forma abdicando de sus derechos al trono, abdicando de esa realeza en Napoleón, que rápidamente va a utilizarla para darla a su hermano. Pero esa es una situación esa es una situación, digamos, grave en lo político. No hay nadie a la cabeza de esa monarquía, pero eso es algo grave en lo cultural, es decir, en ese imaginario monárquico sobre el que se ha construido el Estado. Y permítame un paréntesis para insistir más en esa idea. Entre los historiadores hoy hay una discusión, sobre todo los historiadores modernistas, del XVI al siglo XVIII, hay una discusión que viene de lejos, pero que se sigue alimentando, sobre si realmente el Estado existe antes del siglo XIX. Algunos historiadores sostienen que sí, otros historiadores dicen que esos, entre comillas, estados de la época moderna en realidad no son estados tal como nosotros pensamos el Estado hoy. Más bien habría que decir que son monarquías, y por lo tanto son entes totalmente estructurados en torno a la figura de ese rey y con una relación, podríamos decir, piramidal, en la que el rey está arriba y
que no hay, el Estado prácticamente no existe, son relaciones personales con el resto. Por lo tanto, piensen, ahora sin inclinarnos por una posición o la otra, piensen en la importancia que tiene en 1808, digamos, la salida del rey o de los dos posibles reyes, del padre y del hijo. Por tanto, 1808 es un momento clave. Se puede decir que antes de 1808 hay algunos elementos que posiblemente habría que incorporar a nuestra reflexión. Evidentemente, seguramente habría que incorporar Trafalgar de 1805, como vio bien, me parece, Pérez Galdós en los episodios nacionales, esa idea de prólogo o de volumen, prefacio de lo que va a venir, después. Pero en todo caso, 1808 es un momento clave, con la Guerra de Independencia, pero también con el inicio definitivo de la caída y de la disolución del antiguo régimen en España. Entre 1808 y 1833 se disuelve definitivamente el antiguo régimen, lo que había ocurrido, por ejemplo, en Francia en el momento de la Revolución Francesa, en 1789. En España está ocurriendo, es más largo, no estamos frente a una revolución de las dimensiones de la Revolución Francesa, en la que entre 1789 y 1793-94 se ha producido un cambio brutal, en el que además algunos de los revolucionarios de la primera hora son guillotinados con la acusación de ser contrarrevolucionarios, es decir, de estar en el otro campo. En España es algo mucho más largo, con otras circunstancias, pero entre 1808 y 1833 termina el antiguo régimen. Con un primer momento, 1808-1814, Guerra de Independencia, con lo que eso va a significar. 1808 ya hemos visto lo que significa política y culturalmente en España y en el viejo imperio español, pero a eso deben sumarle esos 6 años de guerra, de enfrentamiento entre españoles y franceses, sobre todo, pero, y luego volveré a insistir un poco en esa idea, una guerra entre españoles y franceses, pero con algunos elementos de guerra entre españoles. Es decir, ahí no solo hay un conflicto entre españoles y franceses, entre los españoles y esos ejércitos de Napoleón que han invadido la península, hay un conflicto entre españoles, un conflicto que está en la base también, o es el prólogo de las guerras entre liberales y contrarrevolucionarios del siglo XIX. Es un conflicto entre los que desean mantener en lo posible el antiguo régimen y, por lo tanto, la monarquía absoluta, y los que son partidarios de una evolución liberal. Eso se va a ver muy claramente en Cádiz, a la hora de la Constitución de Cádiz, pero eso es un conflicto que tiene lugar al mismo tiempo que esos españoles, sean de un tipo o del otro, se están enfrentando a los franceses. Eso va a dar lugar en 1814, entre otras cosas, a un doble exilio en España, en tanto que Fernando VII, cuando vuelve a España, intenta volver a 1808 y, por lo tanto, implantar un régimen absolutista. Los liberales, esos liberales, van a tener que irse al exilio para no ser encarcelados o ajusticiados. Hay ahí un exilio liberal, no el último,
si el primero, y además hay otro exilio que empieza un poquito antes, que es el de los afrancesados. Es decir, ahí tampoco estamos ante un conflicto muy claro entre españoles a un lado, franceses al otro. Hay españoles que han tomado el partido de los franceses. Por lo tanto, esos afrancesados van a tener también que irse en 1814. Y en 1814 Fernando VII lo que va a hacer es intentar reinstaurar lo que había antes de 1808, y evidentemente eso no podía funcionar, porque la España de 1814 ya no era la España de 1808. El cúmulo de experiencias, de traumas, de enfrentamientos, de pérdidas entre 1808 y 1814 hacen imposible volver a antes de la guerra. España ha cambiado. Y cuando digo ha cambiado, no me refiero a que esté empezando a perder el imperio, que también, que las pérdidas económicas, las destrucciones sean importantísimas, que también es importante, que haya muerto muchísima gente, también es importante. Pero hay también, además de todo eso, que podríamos decir más material, ya no es posible pensar la España de 1814 con las claves con las que se pensaba la de 1808. Ahí estamos ante un cambio que es económico, que es social, pero, insisto, también es cultural. Ya no se puede pensar de la misma manera. Y eso, por ejemplo, tiene efectos sobre el propio vocabulario. Ahora, en los últimos tiempos, iba a decir, está de moda, o en todo caso hay una emergencia fuerte de la historia de los conceptos, de la historia del lenguaje, y una de las cosas que se nos muestra es que las palabras no necesariamente tenían el mismo significado o se referían a lo mismo en un momento o en otro. En esos 6 años han ocurrido tantísimas cosas que realmente estamos ante una sociedad en la que es imposible volver para atrás. Ya ocurrió también, para volver a Francia, en el momento de la Revolución Francesa. Incluso algunos de los partidarios de la vuelta al antiguo régimen, Joseph de Maistre y otros, eran conscientes de que eso era imposible, que el pasado había desaparecido y que, por lo tanto, había que afrontar el futuro con instrumentos distintos. Yo creo que ese es el gran error de Fernando VII. Y, evidentemente, el régimen de 1814 no se va a consolidar. Los conflictos con los liberales son permanentes, hay pronunciamientos cada año, con lo que eso significa a nivel de represión, pero también hay un problema económico fundamental. Es decir, ha dejado de llegar dinero, estoy simplificando, pero ha dejado de llegar riqueza de América y el Estado empieza a estar en bancarrota. Y se empieza a ver claro que la única forma de que el Estado deje de estar en bancarrota es obligar a los grupos, sobre todo a los grupos más privilegiados, que no contribuían al Estado, cambiar eso y hacer que contribuyan al Estado. Lo que ocurre es que si se hace eso, se echa por la borda el absolutismo. Y ese va a ser el gran dilema de ese momento y luego de 1823 a 1833, tras ese episodio revolucionario del trienio liberal y con la segunda restauración absolutista de Fernando VII. Y ahí, en esa segunda restauración absolutista de 1823 a 1833,
se va a ir disolviendo desde dentro, para decirlo de alguna forma, el antiguo régimen. Luego, en 1833, muere Fernando VII y eso da pie, digamos, a un conjunto de cambios muy significativos, sobre todo en los años 30, un proceso de revolución liberal, por un lado, al mismo tiempo que se producen un conjunto de resistencias a esa revolución liberal que van a dar lugar a la primera guerra carlista. En cualquier caso, tampoco habría, cuando hacemos periodizaciones, o a veces decimos se pasa, termina el antiguo régimen, pasamos a otra etapa, yo creo que no deberíamos caer en el error de pensar que de una etapa a la siguiente todo cambia, todo es nuevo, digamos, todo lo viejo se deja atrás y todo lo que viene es nuevo. Eso, digamos, no ocurre en la historia humana. Hay, por tanto, en esa nueva sociedad hay muchas cosas de la vieja sociedad. Y eso no puede ser seguramente de otra manera. Un historiador británico, Eric Hobsbawm, lo explicaba con una metáfora que a mí me parece muy bien hallada. Decía, la historia de alguna manera es como un autobús que va haciendo paradas. Y cuando para, algunas de las personas que van en el autobús se bajan, pero no necesariamente se bajan todas, bajan algunas y suben algunos, pero no necesariamente suben de golpe para llenar el autobús. Digamos, por lo tanto, hay que entender, me parece, esos cambios de periodo en ese sentido. Yo creo que en la España del siglo XIX, yo creo que hay tres grandes etapas. Una primera etapa es esa que he intentado, digamos, describir un poco, 1808-1833 o 1800-1833. Es la etapa que conocemos normalmente como de crisis del antiguo régimen y, por lo tanto, es una etapa de enfrentamiento entre esas fuerzas de antiguo régimen y sus resistencias y las nuevas fuerzas liberales. Una segunda etapa se iniciaría en 1833 con la muerte de Fernando VII. Ya se sabe que siempre buscamos fechas de ese tipo y, por lo tanto, podría decirse que también que empieza un poco antes o un poco después, pero siempre intentamos buscar fechas, digamos, simbólicamente importantes para marcar los periodos. Digamos, 1833 hasta 1874 es el gran momento de la construcción del Estado-nación contemporáneo español en un sentido liberal. En un sentido liberal, yo diría en un sentido capitalista, con todo lo que toca la economía, y en un sentido, ahí voy a matizar más y por lo tanto lo diré o lo colocaré entre comillas, en un sentido burgués. Aunque, y digo lo de las comillas, porque durante mucho tiempo se ha hablado de revolución burguesa para definir el siglo XIX. A mí me parece que los historiadores han llegado ya a la conclusión de que definir el siglo XIX en clave de revolución burguesa no tiene ningún sentido. Tenía sentido en el momento en el que predominaba el marxismo y había una historia con distintas etapas y aquí se pasaba a la etapa de la burguesía. Yo creo que ahora sabemos que las cosas son mucho más complicadas y que no hay una revolución burguesa. Sí hay, en cambio, me parece muy claramente una revolución liberal que afecta, está claro, a la política, pero que afecta, como he ido diciendo, a la sociedad, a la cultura, a la economía. Y luego habría una tercera etapa que empezaría en 1875, que es lo que conocemos como la etapa de la Restauración.
Una restauración que es la etapa en la que realmente se consolida ese Estado-nación en construcción. Podemos decir que ahí esa tarea de construcción no es que esté totalmente hecha, pero que sí ha llegado a unos niveles de concretización muy importantes. Ese momento del último cuarto del siglo XIX es muy importante. Y no solo, para volver a hacer símiles internacionales, no solo en España, coincide con el momento de la Tercera República Francesa, que empieza en los 80, y en alguna manera, y algunos historiadores lo defienden así, la Tercera República Francesa sería el triunfo definitivo de la Revolución Francesa. Habría, en cierta manera, la Tercera República implanta buena parte de las cosas que se han colocado encima de la mesa en 1789, pero que no se han conseguido consolidar en la Primera República, ni tampoco en la Segunda República, después de las revoluciones del 48, y habrá que esperar a la Tercera República para que todo eso se consolide. Por tanto, esas son las tres etapas que me parece que marcan el siglo XIX. Evidentemente, aquí, por el tema del curso, nos interesan sobre todo, yo diría, las dos primeras, son las que más. Aunque, digamos, yo creo que habría, yo creo que la cronología de eso que llamamos romanticismo tampoco es, me parece, suficientemente clara como para pararnos en un momento determinado. Me van a permitir una reflexión, digamos, que se centre sobre todo en el periodo central, pero que no descuide ni la primera hacia la Guerra de Independencia, ni la segunda hacia la Guerra de Cuba, para decirlo de alguna forma, con la que finaliza el siglo XIX. Yo creo que en esa construcción de la España contemporánea hay tres niveles, o yo distinguiría tres niveles, que he ido más o menos anunciando y ahora voy a sistematizarlos. Un primer nivel que es, podríamos llamar el imperio, ¿qué ocurre con el imperio? Un segundo nivel que yo llamaría las guerras o el enfrentamiento intraespañol, y para definir ese Estado en un sentido o en el otro, y un tercer nivel sería el nivel de lo que podríamos llamar el nivel de la nación, recogiendo un poco esas ideas de nacionalizar, nacionalización, conciencia nacional. Empiezo por el primero, imperio. Como les decía, a principios del siglo XIX, España es un imperio del tipo como lo son los imperios de la época moderna. Ahí yo creo que habría que hacer una distinción e intentar no confundir lo que son los imperios que vienen de la época moderna con lo que va a ser la época del imperialismo a finales del XIX y principios del siglo XX. Es decir, yo creo que estamos ante dos tipos de imperio sensiblemente distintos. No es lo mismo el imperio belga, con toda la explotación del Congo, etcétera, etcétera, a finales del XIX y a principios del XX, de esos viejos imperios de la época moderna. En el caso español, últimamente los historiadores prefieren hablar de monarquía católica, que es el término que se utilizaba en esa época, precisamente para evitar esas confusiones sobre los imperios, y para matizar claramente que hay imperios de distinto tipo. En todo caso, ese imperio hispánico, esa monarquía católica, entre los siglos XVI,
finales del XV, pero sobre todo XVI-XVII, que llega al XVIII y a principios del XIX, es un inmenso imperio. En una obra del año 1618, Lope de Vega, la obra se titula La octava maravilla. Lope de Vega hace que uno de los personajes, Leonardo, en el acto primero de la comedia diga: me atrevo a decir, por ser cosa clara y vista, que el mundo, sin que esto me anticipe, se puede andar por tierra de Felipe. De esa idea de la inmensidad del imperio. Algunos historiadores actuales han hablado de planeta filipino, es decir, de planeta en manos de los Felipe, y con un imperio en el que no está tan claro, o un imperio que no necesariamente debe ser interpretado en la clave que algunas veces se ha hecho de metrópoli y colonias, sino con un imperio con varias cabezas, o si se quiere, con varias metrópolis. Piensen en la gran importancia que tiene la Ciudad de México en ese momento, o Lima, que rivalizan muy claramente con Madrid, no hasta el punto de llegar al caso portugués, en el que Brasil acaba siendo más importante que Portugal, y por eso los reyes se acaban instalando en Brasil a finales del XIX, pero sí estamos hablando de un imperio hispánico consolidado, no un juego de metrópoli colonias. En ese sentido, en un libro reciente, Antonio Miguel Bernal decía que lo más español de España en ese momento era América. Y en ese sentido es a ese imperio el que va a tener que reaccionar a ese terremoto, como yo lo llamaba hace un rato, de 1808. Y eso va a significar, digamos, una etapa de profundos conflictos, con proclamaciones varias de independencia, con intentos de volver a recuperar algunos territorios. Piensen en Rafael del Riego en 1820, que se insurrecciona y da lugar finalmente esa insurrección, ese pronunciamiento al trienio liberal, pero digamos el objetivo se subleva para no ir precisamente en una de esas expediciones de recuperación del territorio. En torno a 1824 podemos decir que ese imperio se ha disuelto. Toda la América continental ya se ha separado de España. La batalla de Ayacucho marca claramente un antes y un después, y podríamos decir que en manos de esa España que se está convirtiendo en nación contemporánea, o que todavía se debate entre imperio y nación, ya solo le van a quedar pequeños territorios. Y los dos fundamentales, o los tres fundamentales, son Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Y algunos otros pequeños, las Carolinas y otros territorios, pero básicamente son esos tres territorios. Y esos son los tres territorios que se van a mantener en manos de España hasta 1898, en el que se produce otro momento fundamental, posiblemente con efectos más grandes en los imaginarios que en la realidad, pero otro momento fundamental en la historia de España, con la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. España y los gobernantes españoles van a debatirse de alguna manera a lo largo del XIX entre esa idea de imperio y de nación. Vamos, el imperio que se deja atrás
y, por lo tanto, tener que asumir que España ya no es una potencia de primer orden, sino de segundo orden. Eso por un lado, pero también la idea de que siguen teniendo algunos territorios claramente convertidos en colonias en los años 30, en el momento de la revolución liberal, que es el momento en que realmente esos territorios que formaban parte de España se convierten en colonias de España. Eso está ocurriendo en los años 30. Pero incluso esa España que ha perdido el imperio, o buena parte del imperio, durante el siglo XIX no deja de lanzarse a algunas pequeñas aventuras imperiales, sobre todo en los finales de los 50, principios de los 60, 59-60, la Guerra de África, muy importante en la España del siglo XIX, y muy pintada, además. Muy pintada y muy puesta en literatura, las dos cosas. Tiene unos grandes efectos la Guerra de África, pero no solo eso. Intervención en México, intervención en la Conchinchina, en el actual Vietnam, y intervenciones también en Perú, Chile, en el momento de los 60, con algunos momentos de notable conflicto. Por lo tanto, y además, la anexión de Santo Domingo entre el 61 y el 65. Por lo tanto, estamos ante una España, digamos, que se debate, digamos, que ha perdido el imperio, pero que se sigue pensando todavía, en buena medida, en clave de imperio. Eso, evidentemente, cae definitivamente en 1898. La guerra de Cuba convierte a España no ya en una potencia de segundo orden, como después de 1808, sino en una potencia de tercer orden. Es decir, esa España que no va a intervenir en el siglo XX hasta hace muy pocos años en ningún conflicto internacional, ni va a salir fuera de España. Ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial. No interviene en nada fuera de sus fronteras, excepto mantener esas posesiones en el norte de África, que es, podríamos decir, el sustituto, un sucedáneo de imperio, sobre todo si lo comparamos con los grandes imperios que están construyendo en plena época del imperialismo, los franceses, los alemanes, los belgas, incluso los italianos, etc. Por tanto, ese sería un primer nivel para pensar esa España en construcción en el siglo XIX. Y todo eso, evidentemente, se está haciendo al mismo tiempo que esos territorios que se han desgajado a partir de 1808 se están construyendo también como Estados-nación y están definiendo sus territorios. En ese sentido, yo creo que hay que, en los últimos años ha habido cambios significativos a la hora de pensar lo que había ocurrido después de 1808. Yo creo que ya no puede seguir pensándose, digamos, esas independencias, para decirlo de alguna forma, como unos simples conflictos entre España y unas futuras naciones. Entre otras cosas, porque en 1808 esas naciones no existían. Los distintos países de América Latina se construyen en el propio conflicto del siglo XIX. Y las fronteras de esos países no son viejas fronteras definidas en la época azteca o en la época maya o en cualquier otro momento. Son fronteras que se están definiendo en grandes conflictos, en largas guerras civiles en el siglo XIX. Porque el gran conflicto del siglo XIX en América no es un conflicto entre españoles y criollos, es un conflicto entre criollos y criollos. Por tanto, eso está ocurriendo al mismo tiempo en América. Segundo nivel, las guerras. A veces
el hecho de que en 1936-39 obtuviera lugar en España una gran guerra civil ha hecho olvidar que en otras épocas anteriores también había habido guerras civiles. Y posiblemente la guerra civil es algo, no voy a decir necesario, porque no me gusta, pero en todo caso es algo que encontramos en la mayor parte de países en el proceso de construcción de la contemporaneidad. Lo que ocurre es que cada uno de los países, por razones estéticas o de vergüenza o de querer honorar el pasado, ha intentado olvidar que se ha construido sobre guerras civiles. Por tanto, la del 36-39 es una inmensa guerra civil de otro orden, pocos años, muy intensa, consecuencias de grandes dimensiones, pero el siglo XIX está plagado de conflictos civiles. Y la construcción de la España contemporánea se hace sobre la base de esas guerras civiles. De la misma manera que ocurre en Francia, ¿de qué manera, si no, se puede pensar la propia Revolución Francesa? La Revolución Francesa es, en buena medida, una guerra civil. Es un conflicto entre franceses, en algunos momentos muy claros. ¿Cómo pensar, si no, la unificación italiana? ¿O cómo pensar el siglo XIX portugués? Está ocurriendo, es decir, hay un conflicto entre franceses, entre españoles, entre italianos, entre portugueses, sobre cómo se va a construir ese nuevo Estado-nación español. Se va a construir en un sentido más conservador, en un sentido más liberal, en un sentido más mirando al antiguo régimen, en un sentido más abiertamente liberal, en un sentido monárquico, en un sentido republicano. Todo eso está encima de la mesa. Y en el caso español, eso da lugar a un largo periodo entre 1808 y 1875-76, que podría ser definido como una larga guerra civil, aunque, y esa sería la gran diferencia con la guerra civil del siglo XX, una larga guerra civil con etapas de conflictos de pequeña intensidad, mediana intensidad o gran intensidad, dependiendo del momento, pero conflictos que se van sucediendo. Piensen, decía hace un momento, la guerra de la independencia tiene algo de guerra civil. Galdós, por ejemplo, lo vio muy claramente en el episodio nacional número 11, en el equipaje del rey José. Estamos en este momento en el preludio, en el prefacio, estamos iniciando el camino de las guerras civiles, de las guerras entre españoles. Tenemos ese momento, enfrentamientos entre absolutismo y liberalismo con un montón de pronunciamientos, solo uno exitoso, el de Riego en el 20, pero un montón de pronunciamientos hasta 1833. Entre 1833 y 1840, Primera Guerra Carlista, 7 años de guerra, 7 años de guerra civil, con lo que eso significa, de destrucciones, de muertos, pero también de exilios, a partir de 1840. Luego, un conjunto de pequeños conflictos en los 40, el más importante, la que algunos llaman Segunda Guerra Carlista, a mí no me gusta nada la denominación, porque yo creo que tiene muy poco que ver con la primera y con la que vendrá después, es esa guerra de los matinés entre 1846 y 1849, que solo afecta a Cataluña y un poquito de Aragón, un poquito de Valencia, pero muy poco. En los 50 va a haber otra vez intentos de lanzarse a una nueva guerra civil y finalmente, en plena época del sexenio democrático, entre 1872 y 1876, tenemos la Segunda Guerra Carlista, otra guerra de 4 años,
Tenemos dos grandes conflictos, Primera Guerra, Segunda Guerra, pero luego un conjunto de eso que yo llamaba conflictos de baja y mediana intensidad que hacen que los periodos, y eso lo decía Miguel de Unamuno, que los periodos de paz sean el preludio de la guerra y los periodos de guerra el preludio de la paz. Hay ahí un juego de paz-guerra en un conflicto inacabado, para decirlo de alguna forma. Decir que en España en el siglo XIX asistimos a una larga guerra civil no significa que haya que volver a recorrer, que haya que volver a pensar en esas ideas que a mí me parece ya muy trasnochadas de las Españas trágicas, las Españas negras, las leyendas negras, etcétera, etcétera. Simplemente yo creo que hay que pensarlo en la clave de que la guerra civil es un elemento que forma parte de ese proceso de construcción del Estado-Nación, aquí y en todos sitios. En todos los países de América en el siglo XIX ocurre eso. Ocurre en Francia entre 1789, la Revolución Francesa, y la Comuna de París en el 71. Ocurre en Portugal con la Guerra Miguelista, hasta la Restauração de 1851, y ocurre en Italia. Si no, ¿cómo entender la gran resistencia y el gran conflicto que se produce en los 50s y en los 60s para integrar el Reino de Nápoles a la nueva unidad italiana? Por lo tanto, la guerra está en la base de ese siglo XIX. Lo que no significa, y vuelvo a insistir, es que siempre se esté en guerra. Al mismo tiempo que se produce esa larga guerra civil, se está produciendo una revolución liberal, hay una monarquía constitucional que intenta afianzarse, hay un Estado que, como decía antes, puede lanzarse al exterior a determinadas aventuras, pero en todo caso hay un conflicto inacabado por la construcción del Estado-Nación. Y eso termina con la Restauración. En 1875, la primera cosa que van a hacer los gobernantes de la Restauración, una vez el pronunciamiento de Martínez Campos es exitoso, lo primero es cerrar esa época de guerra abierta o de larga guerra civil. Por tanto, hay dos claves. Una, terminar con la guerra carlista. Van a terminar con ella en 1876. Por tanto, episodio cerrado. Cerrar ese largo conflicto. Segundo, intentar terminar con esa etapa de experiencias revolucionarias que ha sido el sexenio democrático, entre 1868 y 1872. Monarquía de Amadeo de Saboya, Primera República, gran peso del internacionalismo proletario. Es decir, todo eso, con la inestabilidad política que ha provocado, va a estar en el punto de mira de esos gobernantes de la Restauración. Y es en la Restauración cuando se termina ese largo conflicto y, por lo tanto, se puede dar por construido, de alguna manera, ese Estado-Nación. Tercer nivel. El tercer nivel es el de la nación. Como les decía, la España en construcción necesita, como todos los Estados-nación en el siglo XIX, nacionalizarse, es decir, hacer españoles. Siempre se cita una frase de Massimo d'Azeglio para el caso italiano. Este escritor italiano decía, cuando ya se ha unificado Italia en el siglo XIX, ahora ya tenemos Italia, ahora solamente nos falta tener italianos. Ese es un poco el juego. Es decir, tenemos un Estado que se llama Italia, debemos convencer a esos habitantes del Estado Italia de que pertenecen
a Italia y por tanto son italianos. El caso italiano es peculiar porque hay un proceso de unificación, pero el resto de países pasan por unas etapas muy parecidas y hacer españoles pasa por la unificación nacional, y cuando decimos unificación nacional decimos algo tan simple como crear un mercado nacional, crear comunicaciones que unan los distintos puntos de ese Estado, crear una escuela más o menos unificada, en la que se enseñen las mismas cosas, promocionar un ejército nacional, pero también esos serían los agentes nacionalizadores según Weber, al que he citado antes, pero también hay muchas más cosas por hacer y muchas en el terreno de la cultura. Y de ahí que se promocione unos determinados tipos de pintura, pintura histórica, por ejemplo, ese es un gran momento. Museos, una historiografía renovada, es decir, unos historiadores que escriban la historia de esa España-nación, buscándole, digamos, su continuidad y enraizándola hasta donde quieran, digamos, hasta la época medieval, hasta la creación en algunos casos, lo que sea, pero hay que explicar esa nación. Un conjunto de mitos y al lado de eso un conjunto de símbolos. Las naciones no se hacen sin símbolos. Se necesita una bandera, se necesita un himno, se necesita un escudo. Y eso va a dar lugar, en el caso español, en otros se resuelve mucho mejor. Italia, Francia lo resuelven de manera no sin conflictos. Piensen que determinadas cosas que hemos visto muchas veces nos parecen que han existido siempre, pero la bandera francesa, digamos, tiene muchos problemas en el siglo XIX para imponerse. El blanco, rojo, azul no se impone hasta ese momento de consolidación de la Tercera República. Es decir, hasta los años 70, 80 hay dos banderas en conflicto. La tricolor, que es la que proviene de los que se lanzaron a la Revolución Francesa, y la blanca, que es la bandera de los Borbones. Por lo tanto, España es un caso, digamos, más conflictivo todavía, con la bandera, el himno, pero los otros países tienen problemas muy parecidos. En el caso español, digamos, la bandera todavía en la Segunda República sigue planteando problemas. ¿Cuál es la bandera? ¿La republicana o la monárquica? Y dejemos al margen luego todas las guerras de banderas a las que hemos asistido en las últimas décadas. Pero, digamos, ponerse de acuerdo sobre cuál es la bandera que nos representa fue muy complicado. Y ya no digamos del himno, que tiene esa característica que todos sabemos de que no tiene letra, a diferencia de buena parte de los himnos que se están implantando al mismo tiempo. Por lo tanto, todo eso forma parte del proceso nacionalizador. Álvarez Junco resumía un poco ese proceso en un libro que tuvo mucho éxito en su momento, Mater Dolorosa, y que fue muy discutido. Él decía que esa nacionalización se había hecho en un primer momento en un sentido sobre todo liberal democrático, hasta mediados del siglo XIX, y que luego, a partir de mediados del siglo XIX, se había impuesto una nacionalización en un sentido más conservador católico, que posiblemente es la nacionalización que está en la base de esa etapa, que es la triunfante, para decirlo de alguna manera, el gran triunfador en esa construcción del Estado-nación español es el liberalismo más moderado, en conflicto con todo el resto, a derecha y a izquierda, pero finalmente es el que más se acaba imponiendo. De todas maneras,
y voy terminando, esa nacionalización tiene problemas. En los últimos tiempos, entre los historiadores, ha estado de moda discutir sobre si la nacionalización española del siglo XIX había sido débil o fuerte. Y las tesis de la debilidad de la nacionalización son las que se impusieron. En la actualidad se están discutiendo, pero es evidente que en esa nacionalización hubo algunos problemas que otros países en proceso de nacionalización no vivieron. Y me refiero sobre todo a que a finales del siglo XIX, me salgo un poco de la cronología, en España hay otros nacionalismos distintos del español que se colocan encima de la mesa. Es decir, a finales del siglo XIX, otros nacionalismos, básicamente el vasco y el catalán, aparecen como nacionalismos, construyen. Inventar ha estado en la discusión también durante mucho tiempo. Yo creo que las cosas no se inventan, se construyen. Construyen nuevas naciones y pretenden lanzarse a procesos paralelos de nacionalización. Por lo tanto, eso significa, de alguna manera, que esa nacionalización en España tiene o ha tenido algunos puntos débiles. Puntos débiles que otros proyectos nacionales alternativos, digo nacionales en el sentido que es como se presentan ellos mismos, intentan disputar esa nación y esa nacionalización española, con el argumento de decir España es un Estado, lo que realmente es una nación es el País Vasco o Cataluña. Por lo tanto, eso significa que alguna cosa en esa nacionalización del siglo XIX ha fallado. Y yo no me atrevería a decir que es una nacionalización débil. En todo caso, hay muchas cosas que se han hecho en ese sentido. Posiblemente el Estado hizo menos que en otros lugares, es cierto, pero también los aspectos desde lo que hoy llamaríamos sociedad civil hay un proceso de nacionalización importante. Pero es evidente que a finales del siglo XIX hay otros proyectos alternativos. Y la salida, la aparición de esos proyectos alternativos tiene que ver con la manera que se ha hecho la nacionalización española. Yo creo que hay 4 elementos que explican por qué a finales del siglo XIX, a diferencia de otros países vecinos, en España aparecen nuevos proyectos nacionales que se pretenden alternativos al español. La primera cosa es evidente que es la situación de crisis que vive España a finales del siglo XIX. Hay un descontento generalizado hacia lo que ha ocurrido y al Estado, ese Estado que ha perdido la guerra de Cuba. Un momento de crisis. En segundo lugar, hay un descontento hacia ese proyecto de construcción del Estado-nación español. Hay determinados sectores, determinados grupos que no han entrado o no consideran adecuado ese proceso. Hay un conjunto de intelectuales, políticos, empresarios que están dispuestos a lanzarse a un proyecto de construcción de una nación, de una nueva nación o de una nación alternativa. Y finalmente hay un conjunto de materiales que se pueden utilizar para construir esa nación. Por eso decía que inventar no era una palabra adecuada. Es decir, se utilizan una serie de materiales que están ahí encima de la mesa, pero que ya estaban ahí encima de la mesa hacía décadas, pero que nadie los había utilizado en ese sentido. Es decir, una lengua, tradiciones jurídicas, una historia,
más o menos inventada, pero una determinada historia. Con todos esos materiales se construye un proyecto nacional alternativo. Lo que no significa que la sola existencia de esos materiales lleve naturalmente, como a veces ha dicho el nacionalismo, a crear un nuevo nacionalismo. En Cataluña la lengua puede ser un elemento importante, pero una lengua propia junto al español también existía en otros territorios, en Mallorca o en Valencia, por ejemplo, o en el País Vasco, donde no juega un papel irrisorio. Una historia supuestamente distinta podía existir en el País Vasco, podía existir en Cataluña, pero podía existir en Aragón. Aragón también formaba parte de la corona aragonesa, catalano-aragonesa, pero en esos sitios no cuaja. En esos sitios no hay, digamos, una confluencia de esos cuatro elementos que lleven al planteamiento de un nacionalismo alternativo. Por lo tanto, podríamos decir que a partir de ese momento, a mí me parece que a partir de finales del 19, principios del 20, asistimos a un escenario sensiblemente distinto. Es decir, el problema del imperio que está flotando por todo el siglo XIX ya no tiene sentido. Los conflictos, esas guerras, esa larga guerra civil ya se había detenido en 1876, consolidando la Restauración. En todo caso, lo que va a venir en el siglo XX me parece que es sensiblemente distinto y tiene más que ver con esos conflictos de la etapa de entreguerras que afectan a toda Europa. Y finalmente se ha construido un Estado-nación, se ha nacionalizado, se ha convertido a esos habitantes de España en españoles, pero a finales del siglo XIX hay encima de la mesa otros proyectos nacionales alternativos. Y eso es lo que va a condicionar finalmente, pero evidentemente eso ya no va a ser objeto de mi intervención, eso es lo que nos va a dar lugar y lo que va a definir lo que viene después. Es decir, un siglo XX, hasta hoy mismo y principios del siglo XXI, en el que la cuestión nacional está permanentemente en el centro de todas las discusiones políticas. Y esa es un conflicto, un problema que yo creo que, ya situándonos en la actualidad, que España todavía no ha resuelto. Pero, en todo caso, para entender ese conflicto todavía no resuelto, hay que ir a esa España en construcción del siglo XIX. Voy a parar aquí, espero que haberles dado una perspectiva para entender un poco lo que me parece son los conflictos básicos del siglo XIX, intentando no cargarles con fechas, datos, etcétera, etcétera, sino un marco explicativo en el que se pueden ir colocando los distintos conocimientos y que espero que les pueda ayudar a entender el resto de las intervenciones del ciclo. Muchas gracias.